Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de algo muy particular que está ocurriendo en estos últimos días, que es acerca de un posible nuevo caso Bosman. Seguramente hay muchos que sepan lo que es el caso Bosman, seguramente hay muchos que no. También me han pedido varias veces que haga un video y seguramente en algún momento lo voy a hacer. El caso Bosman ahora lo voy a explicar brevemente, es un caso muy emblemático del fútbol que cambió las reglas del fútbol europeo para siempre. Ahora vamos a hacer un resumen y aparece en el radar de lo que es el fútbol europeo en este 2021 un nuevo caso que puede llegar a cambiar el fútbol a nivel no solamente europeo sino a nivel mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y sobre todo en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción y que ahora sí, arrancamos con el video. Como les decía al comienzo, si bien mi idea es en algún momento hablar específicamente acerca del caso Bosman y sobre todo qué fue lo que terminó cambiando ese caso que lo hizo tan paradigmático en el fútbol, como entiendo que seguramente hay muchas personas que no sepan lo que es y el video tiene que ver con este caso, vamos a hacer una breve introducción y un breve resumen. En el año 1990, Jean-Marc Bosman, un futbolista profesional belga que en ese momento jugaba en el Real Fútbol Club de Lieja, un equipo de la primera división de Bélgica, le ofrecieron un año más de contrato, es decir, renovar para poder seguir jugando en ese equipo. Como a él lo que le ofrecían le parecía poco dinero, decidió rechazar ese contrato, por lo cual el equipo de Bélgica en el cual jugaba decidió ponerle una cláusula de rescisión o una cláusula de indemnización, se llamaba más precisamente en ese momento, cercana a los $800.000. ¿Esto qué quería decir? Que cualquier equipo que lo quería contratar iba a tener que pagar ese dinero para podérselo llevar. Pero muchos seguramente me dirán, pero a ver, en este momento, si uno termina el contrato, inclusive 6 meses antes de terminar el contrato, si uno no tiene firmado nada con un equipo, puede negociar con un nuevo equipo. Bueno, acá entra en rigor lo que es la famosa ley Bosman. Antes de este caso tan paradigmático, en la época en la cual Bosman hace este reclamo, la realidad es que el jugador, en ese momento, más allá de no renovar contrato, para irse a otro equipo, el equipo el cual lo terminaba fichando tenía que indemnizar al equipo por el monto que quería, al equipo que en ese momento era dueño, más allá de que el jugador no terminara firmando un contrato y en realidad el vínculo de trabajo se terminaba, pero en ese momento las reglas de la UEFA eran así. Apareció un club de la segunda división francesa que lo quería fichar, arreglaron todo con el equipo belga, pero cuando llegó el momento de pagar la indemnización no tenían ese dinero, por lo cual a Bosman en ese momento no lo dejan irse al fútbol francés y como no había renovado el contrato, lo terminan separando y no lo dejan jugar. A partir de esto, obviamente, Bosman termina haciendo un reclamo que tenía directamente que ver con las normas laborales que aparecían en ese momento en el fútbol europeo. Lo que Bosman demandó en ese momento, tanto al club, en el cual en ese momento lo termina apartando del plantel y en ese momento seguía siendo dueño de su pase, tanto a la Federación Belga, que obviamente era la que estaba implicada porque el club era de esa federación, a la UEFA, que era la que obviamente terminaba englobando a todas las confederaciones europeas, inclusive a la FIFA. Lo que termina reclamando Bosman es que no permitían la libre circulación de trabajadores europeos dentro de la Unión Europea. Él era un trabajador europeo, era un futbolista belga que se encontraba jugando dentro de la Unión Europea porque estaba en la Liga Belga. Esto se encontraba enmarcado dentro del Tratado de Roma, es decir, normas que están por encima de cualquier otra norma que pueda llegar a tener la UEFA, la FIFA y demás, que son entidades que están reguladas por estas normas tan importantes del derecho internacional. Después de esto, que no voy a hacerlo tan largo porque como les digo quiero explicar un video puntualmente acerca de todo el caso, en el 95 hubo un fallo que fue plenario, que fue un fallo que fue definitorio y que cambiaría las reglas del fútbol para siempre, en la cual se prohibió esta regla, la cual no permitía a los jugadores, una vez que cambiaban de equipo, en realidad una vez que no terminaban renovando contrato, prohibía que los clubes pidan una indemnización, la cual no les permitía irse, más allá de que ya no tenían contrato, y además otra cosa que cambió fue la existencia del cupo de extranjeros dentro de lo que eran la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? En ese momento, si un jugador español se iba a jugar a Italia, ocupaba cupo de extranjero. Hoy en día eso no ocurre, todo lo que tiene que ver con lo que es las ligas europeas. ¿Esto qué permitió y qué logró? Que se terminen abriendo muchos más mercados, porque los cupos extranjeros hoy en día están dedicados a futbolistas americanos, a futbolistas asiáticos, a futbolistas africanos y demás. Eso antes no ocurría porque dentro de lo que era Europa, inclusive ellos mismos tenían cupos
de extranjero, pero también es cierto que terminó perjudicando otras cosas, ya que los grandes equipos hoy en día pueden comprar y arrasar con el mercado y dejar a los pobres equipos, a los equipos más chicos, prácticamente desprotegidos porque no pueden hacer frente a esas negociaciones económicas. Ahora bien, hecho este breve resumen que me parecía importantísimo y clave para que puedan entender lo que les voy a contar ahora, que es el caso que sí tiene que ver, en los últimos días se comenzó a hablar de un caso que se está conociendo hoy en día como la ley Refaelov. Lior Refaelov es un volante israelí de 35 años que comenzó jugando en su país en el Maccabi, que luego pasó por distintos equipos de Bélgica, vaya curiosidad que justamente este caso tan emblemático también esté ligado con la liga belga, pasó por el Brujas, pasó por el Royal Amberes, pasó por el Anderlecht, que es su equipo actual. En el año 2020, cuando todavía jugaba en el Royal Amberes, presentó un reclamo ante la justicia de Bélgica en conjunto con el Royal Amberes. Acá no fue contra su equipo, sino que los dos fueron en conjunto contra la Federación Belga y contra la UEFA nuevamente, debido a la imposibilidad de poder jugar. Ahora ustedes se preguntarán seguramente, ¿por qué no podía jugar este futbolista dentro de lo que era el marco de la liga belga? Bueno, desde el año 2005 existe una regla en el fútbol europeo que está impuesta por la UEFA que supone que los equipos deben tener como máximo en su plantilla 25 jugadores. Ahora bien, de esos 25, como mínimo 8 deben ser canteranos del club. Y además, en cada partido, 6 de esos canteranos deben entrar en la convocatoria. Lo que ocurría es que esos cupos, los jugadores en realidad ya los tenían ocupados, y debido a que estaban obligados a poner canteranos, este jugador se perdió muchísimos partidos o no podía entrar dentro de la convocatoria porque sí o sí el Royal Amberes estaba obligado a poner canteranos que quizás no querían, preferían poner este jugador israelí, pero las reglas de la UEFA y de la Federación Belga no se lo permitían. Lo que plantea Refaelov, junto con el Royal Amberes, es que esta norma que está vigente desde el año 2005 va en contra justamente de la libre circulación de trabajadores europeos dentro de la Unión Europea y lo que es también las competencias europeas. La realidad es que esto no es la primera vez que pasa, pero nunca nadie se había tomado el tiempo o realmente había tenido la necesidad o la intención de presentar un reclamo frente a la justicia. Justamente estas mismas reglas, como les mostraba antes, por eso les digo que es muy importante hacer una conexión, son las mismas que terminó reclamando en su momento Bosman para que finalmente el fallo sea a su favor, que eran las mismas reglas de la libre circulación de trabajadores europeos dentro de la Unión Europea. Debido a esto, como la justicia belga no lo puede solucionar, ellos recibieron el reclamo en primera instancia, pero como no lo pueden solucionar porque son reglas de la UEFA que van más allá de ellos, la justicia belga, o principalmente el tribunal al cual se terminó presentando, terminó elevando este pedido a un tribunal de la Unión Europea que se encuentra en Luxemburgo para decidir si esta regla es legal o, como había ocurrido en su momento con el tema de Bosman, es ilegal y se tiene que abolir, digamos, o se tiene que declarar ilegal y finalmente se puede incluir más jugadores dentro de la plantilla o en realidad se termina quitando este límite de canteranos. La realidad es que es algo que, en cuanto a mi opinión, obviamente es bueno en el sentido de que se va a permitir a más jugadores poder estar dentro de la plantilla, pero también puede llegar a ser contradictorio y puede llegar a ser malo en el sentido de que muchos equipos, si no tienen esta necesidad de sí o sí tener cierta cantidad de canteranos, directamente las canteras no sean utilizadas y simplemente se dediquen a comprar jugadores. Creo que eso también puede llegar a ser algo malo. Habrá que ver finalmente cuál es el fallo y qué es lo que termina ocurriendo, porque hasta el momento no se ha decidido nada y simplemente está el reclamo presentado desde el año pasado. Como dato de color, para cerrar, Jean-Luc Dupont, que es un abogado también reconocido dentro de lo que son el marco de las leyes laborales europeas, fue un abogado que estuvo dentro de lo que fueron la defensa del caso Bosman, era es decir, a favor del futbolista. Justamente este mismo es parte del grupo o del buffet de abogados que van a estar defendiendo al Royal Amberes en este caso tan puntual que, como les digo, puede llegar a marcar un antes y un después dentro del fútbol europeo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que como les dije, si veo que este video tiene apoyo y les gusta, seguramente en algún momento voy a hacer un video específico acerca del caso Bosman y por qué este caso terminó cambiando absolutamente las reglas del fútbol europeo, y la verdad es que por una cuestión obvia de conexión terminó cambiando el fútbol a nivel mundial, porque como les digo, muchos jugadores terminaron ingresando en Europa que antes no tenían la posibilidad. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, no mucho más para decir, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.